¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden bien, tanto ustedes como sus familias. En esta oportunidad retomamos la continuidad pedagógica luego del receso escolar. Y para ello lo que voy a presentarles hoy es un PowerPoint donde yo les voy a ir contando algunos aspectos, donde muchos de ustedes deben tener conocimiento, pero otros quizás no los tenían como un dato significativo. ¿Por qué les planteo esto? Porque a partir de lo que veamos ahora va a tener que ver con la proyección de ese niño y los estímulos que nosotros le vamos a ir dando. Conociendo algunos aspectos básicos del desarrollo, vamos a poder gestionar nuestras propuestas de manera eficiente y adecuada. Para ello, vamos a continuar. ¿Cuándo comienza? Si nosotros dejamos de lado cualquier tipo de situación cultural o religiosa y nos atenemos exclusivamente desde lo biológico, que va a tender a ser lo más objetivo posible. Hay algunos componentes que sí vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo comienza esta instancia? A partir de la unión del espermatozoide masculino con el óvulo femenino, genera esta gestación. Y esta gestación dura 9 meses. Como para determinar que en los seres humanos es un embarazo en término o es el tiempo de gestación adecuado. Para ello se observa que a partir de esa unión de ese espermatozoide con ese óvulo se genera una reproducción magnífica de cantidad de células que generan una mórula. Esa mórula va a ir tomando distintas formas y desarrollo a partir de los distintos meses o el tiempo de gestación que se va a ir propiciando. Tomamos el parámetro de los 9 meses de manera general y haciendo una breve reseña, les cuento que algunos este PowerPoint lo van a tener en el aula virtual y van a tener también algunos enlaces o hipervínculos que le va a permitir tener videitos cortitos, muy cortitos. Cuando hablo de cortitos hablo de 10 segundos, 15 segundos, donde hace una breve explicación, una demostración de lo que está aquí pautado. El primer mes, o entre las 4 y las 5 semanas, es donde comienza este feto o este embrión su desarrollo. Obviamente que hay algunos componentes que se van a poder observar en una ecografía y la pericia del ecógrafo, donde va a poder identificar, por ejemplo, el corazón. Estamos hablando de componentes muy chiquititos de este feto. El tubo neuronal, ¿sí? Parte de su columna, el tubo digestivo, como también parte de los riñones y el hígado. Ahí es donde comienza esta instancia. Segundo mes. Es un periodo donde empieza este desarrollo ya embrional, ya un poquito más conformado, ¿sí? Estamos hablando de al finalizar las 8 semanas, estaríamos en esta instancia. El tubo neuronal, donde está pasando toda esta parte, este paquete nervioso, empiezan a aparecer estos puntos negros que van a ser los ojos, se empieza a conformar la boca, las orejas, distintas características. Y empieza a determinarse distintas protuberancias que va a dar la genitalidad, ya sea un pene o una vagina, o en este caso un clítoris, todavía no identificado con claridad. Tercer mes, una instancia donde las embarazadas dicen, bueno, si paso los 3 meses, puedo contarlo. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses son bastante complejos en cuanto a que el feto esté bien ubicado, que esté en el saco ubicado en la posición correcta y sin ningún tipo de otros tipos de inconvenientes que se puedan producir en esas instancias. Ahí se va a escuchar, por ejemplo, los latidos. En una ecografía, el ecógrafo lo que hace, ubica el ecógrafo en una parte especial y se observa, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de ese corazón. ¿Qué implica? Que si un adulto tiene en reposo entre 60 y 80 pulsaciones, un feto de 3 meses tiene alrededor de 160, duplica esa cantidad de pulsaciones por minuto. Ahí aparecen los primeros movimientos espasmódicos o reflejos, y acá es donde después vamos a tratar de desarrollarlo. Otro de los aspectos, empieza a conformarse este sistema nervioso que va a tener gran relevancia. El lapso de los 4 o 5 meses
es donde se empieza a desarrollar con mayor efectividad y se empiezan a observar cambios significativos a partir del quinto o sexto mes. Acumula mayor grasa, aumenta en tamaño, en peso, aparece la separación de los dedos, ¿sí? En cuanto a los dedos de la mano. Hay también un tamaño en peso que pesa aproximadamente unos 800 gramos, y piensen que alrededor de 25 a 35 centímetros puede estar midiendo. Una regla escolar mide 30 centímetros, o sea, tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Séptimo mes, se dice que a partir del séptimo mes estaría ya en una instancia próxima a un nacimiento. ¿Por qué? Porque la gran parte de la maduración o conformación se está dando y tiene mejores chances al momento del parto. Un embarazo por el cual no llega a los 7 meses se consideran embarazos prematuros o nacimientos prematuros o prematuros extremos, donde tienen serios riesgos de sobrevida. A partir del séptimo mes corre con la ventaja de la maduración de los pulmones, comienza esta instancia de maduración, no quiere decir que estén óptimos para la vida exterior. Obviamente que hay una posición cefálica, o sea, cefálico tiene que ver con la cabeza, donde ya está ubicado en el canal de parto, donde empieza los pulmones a madurar, pero a su vez el feto empieza a responder a distintos tipos de estímulos. Esos estímulos pueden ser sonoros, ¿sí? O pueden ser estímulos de carácter del tacto, ¿sí? Porque ya empieza a notarse una embarazada, panza arriba, se va a empezar a observar mucho el movimiento de esta panza, ¿sí? De los codos, de las piernas, los distintos tipos de movimientos, y aproximadamente está pesando ese efecto alrededor de 1400 gramos, ¿sí? 40 centímetros, hay un crecimiento significativo. Octavo mes, sigue ganando peso, ya tiene otra calidad en cuanto a lo visual, ¿sí? A las ecografías, y la tecnología nos permite observar estos detalles en cuanto al rostro, ¿sí? En cuanto a algunos indicadores. Por ejemplo, ¿qué hacen? Toman distintos puntos miden el cráneo del bebé, que son indicadores que le da el ecógrafo al obstetra, como para tener referencia de cómo se está dando este desarrollo. Y también se dice que tiene distintos tipos de movimiento, que juega, que sueña. Entonces este bebé en la panza empieza a no encontrar la misma comodidad de espacio. En cuanto a esto, tengamos en cuenta que está pesando alrededor de 2 kilos, 2 kilos y medio, y mide alrededor de 40 a 45 centímetros, depende de algunos factores. Obviamente en el siguiente mes estamos a término. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar con que ganó peso, ya los pulmones están con un grado de madurez óptima. ¿Para qué? Para poder ventilar, para salir de un medio acuoso a un medio aéreo. Y en este caso estamos hablando que pesa aproximadamente 3 kilos a 50 centímetros de tamaño. El parto es la situación más maravillosa que nos puede propiciar la vida, que tiene que ver con tener este milagro. En esta situación hay muchas características que son riesgosas o que tienen dificultades, por los cuales hay que atender a este traspaso de un medio contenido seguro, que es la panza de la mamá, al medio exterior. Por ende, se hacen una serie de exámenes. Más allá de eso, tengamos como una generalidad que un niño, ¿sí? Teniendo en cuenta un varón, nace con 2 kilos y medio a 4 kilos y medio, que son los indicadores, y una niña entre 2 kilos y 4 kilos. Pero más allá de esta situación, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta algunas variables, que son las que toman los obstetras, los pediatras, ¿sí? Lo que es el peso, la talla, que es del vértex a la punta de los pies, se lo estira el bebé y se lo mide, y el perímetro cefálico. Son algunos de estos indicadores. ¿Con qué nacemos? Con reflejos. Algunos reflejos son primitivos, son naturales del ser humano, que tienen que ver con la subsistencia, y otros van desapareciendo con el tiempo. Entender que estos reflejos, acá tenemos otro hipervínculo, tienen que ver con acciones que se producen con el mecanismo receptor y el mecanismo efector.
Estos estímulos no tienen que ver con las respuestas condicionadas ni con las acciones voluntarias, tienen que ver con otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que les trato de plantear? Ante un estímulo hay un mecanismo que transmite esa información a través del sistema nervioso, las neuronas, la parte sensible, llega a la médula reacciona con un estímulo externo, donde le manda a las motoneuronas que se contraigan, que genera una contracción muscular para evitar eso. Y a su vez manda un impulso al cerebro, a la parte del córtex, ¿sí? ¿Para qué? Para decirle, mira, te pinchaste, para que identifique ese componente. ¿Con qué nacemos? Obviamente que hay reflejos que son primitivos, dijimos. La respiración sería uno. La retracción del pie es neonatal, como el parpadeo, la luz. Obviamente que uno cuando duerme sigue respirando. Ese reflejo no cambia con el tiempo. Pero hay otros que sí, por ejemplo, el reflejo de succión. Acá hay otro hipervínculo, que involucra que ese bebé pueda succionar el pecho de la mamá para alimentarse, para sobrevivir. Cuando va pasando el tiempo, ese reflejo pasa de ser reflejo a una acción voluntaria. Hay muchos que continúan a lo largo de toda la vida, pero eso es otro tema. Acá, reflejo, el que le llamamos el de grasping, que tiene que ver con la prensión y la tensión muscular. Con colocar algo en la mano, cierra la mano con relativa fuerza. Son reflejos que los tienen que observar todos los pediatras. El reflejo de marcha parece un caminante lunar, lo sostiene un adulto a este bebé y el niño, el bebé apenas siente el apoyo, no recibiendo el peso del cuerpo, genera una marcha, una acción de caminata o caminante lunar. El reflejo de Moro, que lo que hace es ante un movimiento brusco tiende a protegerse, ¿sí? Esto de sostener con los brazos, ¿sí? Ese es un reflejo. Acá también tiene otro hipervínculo para ver cómo se observa. Acá tienen el de Babinski, que tiene que ver con la retracción del pie y la extensión del pie. Otro que se hace habitualmente, lo hacen siempre. En este caso, el reflejo respiratorio se contrae cuando, o sea, genera un bloqueo para no tragar agua cuando está abajo del agua, porque recuerden que venía de 9 meses de medio acuático. Hay un reflejo de nado donde contiene la respiración y tiende a moverse para poder sostenerse en este medio. Hay una técnica que se llama ISR, mírenla, un videito donde se le enseña a bebés muy chiquititos a cómo girar y sostener ante una situación de peligro la flotabilidad. Interesante. El reflejo, en este caso del cuello, tiende a extender un brazo y a flexionar el otro, depende para qué lado que tenga la cabeza. El reflejo gateo empieza a levantar la cabeza, apoya las manos y tiende a empujar con los pies, a reptar. Si le pone la mano sobre los pies, pasa exactamente lo mismo. Acá también les coloqué otro hipervínculo. Y este sería básicamente la síntesis donde aparecen todos los reflejos. Hay algunos que recuerden que son los reflejos primitivos y otros se transforman en acciones voluntarias. ¿Está? Bueno, espero que les haya sido útil y que les quede relativamente claro. Ante cualquier duda, me consultan sin ningún tipo de inconveniente. Desde ya, cuenten conmigo y esperemos tener esta recta final del año con toda la fuerza. Les mando un saludo, nos estamos viendo. Adiós.